Continuando con las operaciones dentro de los números reales, debemos recordar que tenemos la división. En la división, cuando definimos, decimos que es aquella operación donde se asocian números, uno llamado dividendo, otro llamado divisor, y se obtiene un resultado llamado cociente. Es decir, tenemos números reales, donde A es el dividendo, B es el divisor y C es el cociente que vendría a representar el resultado de la operación. Resulta ser de que en toda división hay una condición que debe tener el divisor. Que tiene que ser un número distinto de 0 para que la división se pueda dar. Fíjense, la división dentro de los números reales también se puede plantear como una multiplicación, donde el divisor lo podemos convertir en su inverso, es decir, la división A entre en B, yo lo puedo convertir en una multiplicación siempre que el inverso del divisor lo tomemos. Recordemos que el inverso lo podemos representar con el símbolo de menos 1. Como en este caso decimos que es el divisor, que vamos a tomar el inverso, por eso colocamos b a la menos 1. Dentro de la división se debe cumplir la propiedad que ya vimos, que es una propiedad cerrada, es decir, cuando dividimos dos números reales, el resultado es otro número real. De allí entonces vamos a proceder a resolver algunos ejemplos donde apliquemos lo que sería la división de los números reales. Como primer ejemplo, fíjense, como ya hemos convenido, cuando tenemos expresiones que son números irracionales, debemos convertirlas en decimales, es decir, trabajar a la centésima. Ya les he dicho que por conveniencia vamos a trabajar solamente con 2 decimales. Entonces debemos recordar cuál es el valor de pi y buscar cuál es el valor de la raíz cúbica de menos 9 para luego hacer la aproximación y obtener el resultado. De ahí obtenemos que pi es 3,1415. Acuérdense que los puntos suspensivos significa que es una expresión decimal que no se repite, y si lo vamos a aproximar a las centésimas, segundo dígito después de la coma, significa que estos números que están después del 4 lo vamos a eliminar y hacemos la aproximación que se conoce como aproximación por defecto. En el caso de la raíz cúbica de menos 9, observemos que en este número vamos a aproximar siempre a las centésimas, décima centésima, y nuevamente el número después del 8 es un número menor que 5, por lo tanto aproximamos por defecto y nuestro resultado una vez hemos obtenido las aproximaciones tanto de pi como de la raíz cúbica de menos 9, procedemos a hacer la división. Observen que cuando planteamos la división acá, el número negativo y la división lo tenemos que separar con el paréntesis para no cometer el error matemático de escribir dos signos consecutivos. Y luego hacemos la división, número positivo entre número negativo, aplicamos regla de los signos, el resultado me va a dar un número negativo. Y la división de 3,14 entre 2,08. Acuérdense que eso lo pueden hacer en su calculadora y el resultado que vamos a obtener allí lo llevamos a la aproximación que estamos conveniendo. ¿Ok? Entonces, esta división, cuando yo divido 3,14 entre menos 2,08, me da menos. Fíjense que aquí este resultado lo tengo que aproximar porque estoy diciendo que siempre vamos a aproximar al segundo dígito. Fíjense que el segundo dígito es 0, el siguiente dígito es mayor que 5, por lo tanto al 0 le tengo que sumar 1 y nuestro resultado final
Y aquí entonces sería cuando aproximamos. Fíjense que la división yo también la puedo ejecutar mediante la aplicación de una multiplicación, pero recordando que tengo que aplicar el inverso. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo aplicamos esta operación con el inverso de un número. Fíjense, vamos a ver en este ejemplo cómo vamos a aplicar la segunda parte de la división de números reales. En este ejemplo tenemos... Ok, fíjense que en el planteamiento cuando vimos la definición, dice que esto yo lo puedo plantear como el dividendo, que es entre 3, pero la división ahora la voy a cambiar por multiplicación y la fracción aplicamos el inverso. Acuérdense que cuando hablamos del inverso significa que vamos a invertir. Cuando tengo una fracción quiere decir que el denominador va a ser numerador y viceversa, el denominador va a ser numerador. Entonces nos queda el planteamiento. Aquí es 3. Ok, entonces había cometido un error, simplemente aquí era un 3, no un 2. Ok, entonces fíjense, ya tengo el planteamiento. Nuevamente tenemos dos números irracionales, e y raíz cuadrada de 8, la cual tenemos que buscar su valor aproximado. El valor aproximado de e, nuevamente vamos a hacer la aproximación. Observamos que el tercer dígito es mayor que 5, por lo tanto al dígito anterior le sumamos 1. Hacemos lo mismo, la aproximación correspondiente para la raíz cuadrada de 8. Una vez que ya yo tengo el valor correspondiente, tengo que aproximarlo. Entonces, nuevamente observamos, como el dígito que está después del 2, después del segundo decimal, es mayor que 5, a este 2 le tengo que sumar 1. Entonces, nuestro resultado, y una vez obtenidos los resultados, procedemos a realizar la operación. Fíjense que en la multiplicación, numerador con numerador, denominador con denominador, vamos a multiplicarlo. El valor de e dividido el valor de la raíz cuadrada de 8. Entonces vamos a multiplicar el 2 por 2,72 y el 3 por 2,83. En el numerador, por lo tanto, me va a quedar... Ok, fíjense, de aquí entonces podemos hacer el cálculo usando la calculadora, como ya hemos visto en clase pasada. Hacemos la división, pero el resultado sí tenemos que hacer la aproximación de acuerdo a todo lo que hemos visto de aproximación. Ok, entonces fíjense, cuando yo voy a hacer la aproximación, hay un símbolo que representa la aproximación, que es como una olita, y entonces fíjense, el dígito que tenemos después del 4 es menor que 5, entonces lo dejamos igual, no sumamos nada, y nuestro resultado final. Y con esto terminamos lo que es la parte de la división de los números reales. Los invito a que consulten la página, ya están publicadas las guías de estudio para que ustedes puedan repasar estos contenidos. Muy bien, será hasta una próxima oportunidad. Cuídense.